Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, adorando al Señor como iglesia en este día especial para Él y especial para nosotros que honramos y glorificamos su sagrado nombre. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración y después paso a dar las pertinentes explicaciones acerca del estudio. Oremos. Padre Celestial, una vez más te estamos agradeciendo infinitamente porque tú nos permites estudiar tu palabra en este día de adoración, día que deseamos que tú la recibas como verdadero olor fragante y que continuemos haciéndolo a través del estudio de tu palabra. Ya lo hemos hecho a través de los cánticos espirituales, de nuestras oraciones, y lo seguiremos haciendo con la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y con la presentación de nuestra ofrenda. Gracias, Señor, por ello. Lo agradecemos y lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis, el día del Señor. Estamos ya en el capítulo 49 de Génesis y yo he aclarado que este estudio es bastante extenso, y es extenso porque se habla de todas las bendiciones que Jacob dio a sus 12 hijos. Y ya hemos visto 4 lecciones en relación a esto. Les he aclarado que a lo mejor se den unas 6 lecciones más acerca de Génesis 49. Vamos a continuar con las bendiciones que corresponden en el orden que las he venido presentando. Yo les doy una aclaración. Ya les he dado avances que el siguiente estudio, con la ayuda del Señor, por supuesto, va a ser el libro de Éxodo. Y yo ya estoy estudiando el libro de Éxodo, a pesar de que comenzaré este estudio a lo mejor dentro de 3 meses, pero estoy estudiando. Y me doy cuenta, hermanos, cómo es que es necesario estudiar todas estas descendencias de los hijos de Jacob, porque tienen que ver mucho cuando ya se da el desarrollo del libro de Éxodo. Y ustedes me van a entender mejor cuando se llegue ese momento de presentar esos mensajes. Ahora vamos a continuar con los hijos de las concubinas de Jacob. Acuérdense que él tuvo 2 concubinas. Los hijos de las concubinas están comprendidos en los versículos 16 hasta el 21, a los cuales les vamos a dar lectura en este momento. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso,
y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Bueno, yo he leído la porción completa, pero ahorita me voy a dedicar al análisis solamente de Dan, que está comprendido solamente en los versículos 16 al 18. El versículo 16 nos dice: Dan juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Dan es el quinto hijo de Jacob. Dan fue el primer hijo de Bilha, sierva de Raquel. Lo vimos en Génesis 30. Fue el primero de los hijos de concubinas bendecidos por el patriarca. Dan en realidad recibió una bendición de dos partes. Esto es bien importante verlo. Y la primera parte incluyó un juego de palabras. Es decir, la palabra Dan, que es la misma palabra en el idioma hebreo, Dan significa juzgará, o sea, la palabra hebrea din, D-I-N, así como lo oye, así simplemente. Juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. El nombre de Dan no únicamente quiere decir juzgar, también quiere decir alegar una causa o reivindicar. Se lo repito, alegar una causa o reivindicar. Entonces, el nombre refleja el estado mental de Raquel cuando nació Dan. ¿Por qué? Porque ella exclamó: me juzgó Dios. Ustedes recuerden que estudiamos eso, y lo llamó Dan. Esto está en el versículo 6 del capítulo 30. ¿Cómo juzgó, o sea, reivindicó Dan a su pueblo? Puesto que Dios es descrito como aquel que reivindica a su pueblo Israel. Miren lo que nos dice Deuteronomio 32:36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Luego vamos a pasar al Salmos 135:14. Ahí nos dice: porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y luego veamos Salmos 72:2. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Algunos piensan que la palabra pueblo se refiere aquí a la nación de Israel, en vista de que nunca leemos de la tribu de Dan juzgando ni reivindicando a la nación entera. Parece mejor entender que la profecía se refiere al pueblo de su propia tribu. Puede que parte de la reivindicación haya llegado por medio de las victorias de Sansón sobre los filisteos, y esto yo solamente se lo menciono. Usted lo puede estudiar en los capítulos 14 al 16 del libro de Jueces. Ahí está comprendido todo este aspecto histórico que precisamente mantuvieron un severo señorío
sobre la tribu de Dan durante 40 años. Mire lo que dice en Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Luego pasamos al versículo 17. Noten, esto es importante. Será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Jacob describió con más detalle a Adán como, mire cómo lo describe, como una serpiente junto al camino, que sería, otra vez, como víbora junto a la senda, una que muerde, dice, los talones del caballo, lo que haría que el caballo se encabritara y su jinete cayera hacia atrás. O sea, encabritar es cuando un caballo relincha, un caballo se pone totalmente rebelde. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto? Los estudiosos han identificado 20 tipos diferentes de serpientes venenosas en Palestina, y una es la víbora, una víbora amarilla peligrosa, tiene protuberancias por encima de los ojos que se asemejan a cuernos y se esconde en las rocas o madrigueras en la arena, esperando atacar a animales o a hombres que pasen por allí sin darse cuenta. Algunos targums judíos y la mayoría de los comentarios judíos medievales identifican a Sansón como la víbora que atacó a los filisteos de manera repentina y con poder mortal. Yo quiero ilustrar esta situación de las víboras o de las serpientes. Recientemente, como lo dije en las clases de esta semana que he estado dando, mi esposa y yo tuvimos la dicha de visitar a nuestra hija y nuestros nietos, y ellos tuvieron la deferencia, Sarita y su esposo, con los niños, de llevarnos a un zoológico en Tuxtla Gutiérrez. Hay una sección de puras serpientes o culebras, como le llamamos nosotros, o víboras. Realmente, para mí, ver estos animales no es nada agradable. Yo creo que desde que tengo conciencia de ser humano, desde niñito, yo les tengo pánico a las serpientes o a las culebras o víboras, como se le llame. Yo soy inútil y no me maljuzguen por eso. Se dice, una vez oí decir a un hermano que el temor a las culebras es innato. Pueda que sea cierto. Ahí había una o dos culebras de este tamaño, pero gordotas así. Para mí, hermanos, perdonen, es horrible eso. Y yo sé que son creación de Dios. Y una vez una persona me dijo, ningún animal es horrible. Y desde el punto de vista de creación de Dios es cierto, pero yo no puedo soportar eso. Bueno, estoy ilustrando esto porque Dan así es ilustrado de esta manera, y lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo del ataque repentino de Dan es el desagradable relato de la destrucción de Lais
L-A-I-S, Lais, incapaz de mantenerse por más tiempo en la parte suroeste del país contra los filisteos. 600 danitas fueron al norte en busca de un mejor lugar para que la tribu se asentara. Llegaron a la tranquila ciudad de Lais, en la parte más septentrional de Canaán, y ahí, como una víbora, estos 600 hombres, fíjense bien cómo se compara, como una víbora, atacaron de repente, matando a toda la población y quemando la ciudad. Posteriormente reconstruyeron la ciudad y la llamaron Dan, en honor a su antecesor, el hijo de Jacob. Erigieron un ídolo y establecieron un sacerdocio ilegítimo. Usted puede ilustrar, yo no lo hago por cuestiones del tiempo, porque es una porción bastante larga, pero si a usted le gusta anotar, además usted puede oír estos estudios que quedan grabados posteriormente. Usted puede anotar Jueces 18, 1 al 30. Ahí se da esta amplia información. Entonces, siguieron allí hasta que llegaron los asirios en el año 722 antes de Cristo y los llevaron cautivos por culpa de su idolatría y por culpa de su maldad. Usted recuerde pues que la idolatría para Dios siempre fue nefasta, siempre fue condenada y siempre será condenada la idolatría. Bueno, mire lo que dice el versículo 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Al término de su bendición con respecto a Adán, Jacob pronunció de repente una breve oración a Dios diciendo, tu salvación esperé, oh Jehová. El clamor es excepcional entre las expresiones de Jacob. ¿Por qué digo esto? Miren esta interrogante. Fue una profecía sobre el héroe más grande de Dan, Sansón, cuya arrogancia le llevaría por un camino de degradación moral y espiritual antes de destruirle junto con los miles de filisteos. Bueno, tal vez fue una expresión de temor de que los descendientes de Dan serían culpables de homicidio indiscriminado contra los habitantes de una ciudad pacífica como lo era Lais. Las bendiciones, pues, del hecho de muerte dan evidencia de que Jacob estaba preocupado por lo que algunos de sus hijos y sus descendientes podrían llegar a ser en el futuro. Es decir, que a medida que el patriarca se acercaba a la muerte, los pecados del pasado podrían haber pasado frente a él. Estaba totalmente consciente de su propia fragilidad y la de sus hijos. Sabía pues que todos tenían necesidad de la gracia y de la salvación de Dios. Y por supuesto que todas estas aplicaciones se dan posteriormente. Bueno, con esto terminamos todo lo referente a Adán, pero ahora pasamos a otro de sus hijos. El otro de sus hijos es Gad, y esto está comprendido en el versículo 19. Mire lo que dice aquí de Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá hasta el fin. Él acometerá
hasta el fin. Entonces, fíjense bien lo que vamos a ver acá, es también muy interesante. Yo quiero hacer una corrección porque la cita aquí la puse equivocada. Es el verso 19 de Gad, de Génesis 49, dice, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Y quiero dar una aclaración acerca de la palabra acometer. La palabra acometer es atacar de forma violenta. Eso es, atacar de forma violenta, o sea, embestir con ímpetu, o sea, acometer al enemigo. Y también en la palabra acometer es aplicada en el sentido sentimental. Por ejemplo, uno puede decir, le acometió la melancolía. ¿Ves? Entonces, atacar de forma violenta. Gad, ejército, pues lo acometerá, lo atacará de forma violenta, mas él acometerá al fin. Gad fue el primer hijo de Silpa, sierva de Lea, y el séptimo hijo de Jacob. Ahí lo vimos también en Génesis 30, versos 10 y 11. La breve declaración hecha por él en este versículo contiene únicamente 6 palabras en el idioma hebreo, y 3 de ellas son juegos de palabras con el nombre de Gad. Mediante el uso de la raíz hebrea, que son las consonantes G y D, por supuesto las consonantes no tienen sonido por carecer de vocal, entonces mediante el uso de la raíz hebrea GD y la adición de otras letras, el escritor insertó variaciones de la palabra para acometer, o sea, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. O sea, usted fíjese en el énfasis que le doy, ejército acometerá, mas él acometerá al fin. La Nueva Versión Internacional dice, Gad será atacado por una banda de asaltantes, pero él los asaltará por sus talones. ¿Ven? El uso de varias versiones nos ayuda a que nosotros podamos comprender mejor muchas descripciones que se nos presentan en la palabra de Dios. Bueno, la tribu de Gad se estableció al oriente del Jordán, fuera de la tierra tradicional de Canaán, en vista de que no tenían ningún límite natural para separarlos de los enemigos que podrían irrumpir en su región. Tuvieron muchas dificultades para mantener su herencia tribal. Estaban rodeados por moabitas al sur, al este por amonitas y por sirios al noroeste. A Gad se le menciona en la piedra moabita. Esa piedra moabita fue descubierta en el siglo IX a.C., donde Mesa, rey de Moab, Mesa es nombre propio, Mesa, rey de Moab, afirmó que capturó Atarot, una ciudad de Gad, y mató a todos sus habitantes. La razón que dio para esta masacre fue que saciaría a su dios
Quemos, con Q, Quemos, y al pueblo de Moab. ¿Ve? Entonces esta información es tomada de dato histórico que se llama de Moabita Stone, o sea, la piedra moabita. Entonces, dado que Gad era una pequeña tribu, tenían que volverse guerreros expertos para poder sobrevivir al ejército que los acometería. Pues usted ya entiende el uso de esta palabra. Dice en 1 Crónicas 12:8, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, miren qué descripción, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. En la bendición de Moisés se les describe feroces como el león. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 33, versículos 20 y 21. Dice ahí, Agab dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa, o sea, cabeza pues. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que su táctica básica era la astucia y el ataque por sorpresa desde atrás. Imagínense, su táctica básica era la astucia y el ataque por sorpresa desde atrás, y es la razón por la que la profecía de Jacob decía, según la consigna, una de las versiones donde dice la nueva versión, la Standard Bible, dice que asaltarían por los talones, dice, asaltarían por los talones de sus enemigos. Usted imagínese que usted es asaltado y usted sabe lo que son sus talones, lo que es la parte de atrás de sus pies, y que es asaltado ahí en esa parte de su cuerpo. No hay manera de defenderse, pues. Entonces, así es como se describe a Gad. Bueno, ahora vamos a pasar a Aser. Aser lo tenemos en Génesis 49:20. Miren lo que dice de Aser. Vamos a ver, permítame, quiero que aquí también hay un error. Sí, es el versículo 20. Dice, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. ¿Ve? El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Bueno, Aser fue el octavo hijo de Jacob y el segundo nacido de Zilpa. Lea le llamó Aser, o sea, Aser quiere decir feliz. Ese es el significado de Aser, feliz, porque estaba encantada de que su esclava le había dado otro hijo a Jacob. Yo ya me hice referencia a varias ocasiones cuando estudiamos estos capítulos, cómo es que se sentían felices las propias esposas de que sus criadas les dieran hijos a sus esposos. Entonces,
la profecía del hecho de muerte de Jacob dijo de Aser, el pan de Aser será sustancioso, dice. Entonces, ¿qué es lo que está expresando acá? Quería decir que su descendencia se convertiría en una tribu que fue bendecida grandemente. Su asignación en Canaán sería una porción de tierra fértil en el noroeste de Galilea que descendía hasta el mar Mediterráneo. Entonces, lo que vemos es que la bendición de Moisés describió a Aser como alguien que sería el amado de sus hermanos. Se lo repito, como alguien que sería el amado de sus hermanos. O sea, mojaría en aceite de oliva su pie, es decir, gozaría de una gran prosperidad. Y luego, por eso miren lo que dice ahí en Deuteronomio 33, 24 y 25. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en el aceite de su pie. Fíjese bien que yo hice mención cuando dice el amado de sus hermanos mojaría en aceite de oliva su pie. Quiero que le pongan cuidado específicamente al aceite de oliva. Usted sabe que el aceite de oliva es un aceite especial. Incluso usted va a comprar a un supermercado este aceite de oliva y el precio comparado con los demás aceites casi redobla el precio o pasa más del doble. ¿Por qué? Porque es un aceite especial. Y eso es lo que aquí se está presentando cuando dice el amado de sus hermanos mojaría en aceite de oliva su pie, es decir, gozaría de una gran prosperidad. Entonces, y luego termino de leer Deuteronomio 33, 24 y 25. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Con el paso del tiempo, los descendientes de Aser fueron evaluados de una manera muy diferente en el texto bíblico. Es decir, su feliz y próspera vida tenía una cara siniestra que le causó graves problemas espirituales y políticos al pueblo de Dios. El autor de Jueces habló de la tribu de Aser de una manera despectiva, haciendo hincapié en que moró entre los cananeos y no los arrojó. Miren lo que dice, leamos la cita de Jueces 1:32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. También pues se refirió a una serie de importantes ciudades cananeas, además de los puertos fenicios que probablemente se convirtieron en centros de exportación para algunos de los productos de Aser. Estos descendientes de Jacob parecen haber estado más preocupados por mantener un próspero comercio con extranjeros que con el tipo de compromisos morales y espirituales que inevitablemente tenían que hacerse. Por eso es que vemos que el canto de Débora reprochó a los hombres de Aser por su neutralidad pasiva, podemos decir.
deberían haberle ayudado a la asediada tribu de Efraín cuando fueron atacados por el ejército cananeo de Sísara, y esto lo tenemos en Jueces 4:13. Miren lo que dice allí. Y reunió Sísara todos sus carros, y noten este dato, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Luego pasemos a Jueces 5:17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la profecía de Jacob acerca de Aser fue un arma de doble filo. ¿Por qué decimos que la profecía de Aser fue un arma de doble filo? Fue una bendición que decía que disfrutarían de exquisitos alimentos. Sin embargo, sus deleites del rey se convirtieron en una maldición. La redacción del texto suponía un próspero comercio con los reyes locales de las ciudades cananeas y ciudades-estados extranjeras que eran puertos como Aco. Aco se escribe con doble C, y Sidón. Miren lo que dice Jueces 1:31, y con esto voy a terminar esta descripción de Aser. Dice: tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablad, en Absib, en Elba, en Afec y en Rehob. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que en esencia los descendientes de Aser utilizaron las bendiciones dadas por Dios no únicamente para enriquecerse, sino también para sostener y para fortalecer regímenes paganos. Esto es lo que claramente aquí podemos ver. Yo voy a terminar acá esta parte. En la hora del sermón voy a seguir con este análisis que tenemos de los hijos de Jacob. Esperando pues que nos beneficiemos de todo esto que se dio cuando Jacob dio estas bendiciones a cada uno de sus hijos, que, vuelvo a repetir, son bendiciones que las dijo en una forma totalmente profética. Ni el mismo Jacob pudo presenciar en vida lo que le sucedería a cada uno de sus hijos. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque una vez más nos permites el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos de todo lo que Jacob hizo, dando estas bendiciones, de las cuales nosotros aprendemos muchas lecciones de vida. Gracias por todo, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.